Finalmente, para el día de hoy compartimos el módulo de la memoria del pueblo y sobre todo el origen. Sabemos muy bien que para todos es importante reconocer el origen, el nacimiento. En la historia de nuestra patria también tenemos algunos hermanos que hasta el día de hoy abogan por conocer un poco su historia, su identidad. Y este no es un dato menor porque para el pueblo de Israel justamente el nacimiento era importantísimo. Aproximadamente en el siglo X a.C. se reconocen, se encuentran, podemos reconocer justamente dos relatos de la creación. Y esto responde a un porqué. El pueblo de Israel no estaba en la tierra prometida, no tenía en posesión la tierra en herencia y estaban justamente también en un lugar en donde no podían aplicar su propia ley, eran forasteros. Y entonces, ¿qué era lo que nos unía? Si no teníamos la ley, mucho menos teníamos templo, no podíamos aplicar nuestra propia cultura. Y los grandes sabios, los sacerdotes del pueblo de Israel, van a decir lo que nos une es nuestro origen. Ni más ni menos, allí reconocemos nuestras raíces. Nosotros en cursos anteriores hemos compartido los dos grandes relatos de la creación que también nos invitan a pensar y a reconocer algunas características propias de diferentes tradiciones. La yavista por un lado y la sacerdotal por la otra. Los invito a que juntos podamos compartir algunas características también de estos relatos. Es necesario que cuando terminemos de ver este video también podamos releer, repensar o si a alguno le sirve pausar el video y leer estos dos grandes relatos de la creación. Desde el Génesis 1.1 hasta el Génesis 2.4a. Recuerden esa división que les había compartido. La primera parte del versículo 4 del capítulo 2 responde a la parte A. Y del Génesis 2.4b hasta el capítulo 3, versículo 24. En el primer relato nosotros podemos reconocer la tradición sacerdotal detrás de esto. Vuelvo a insistir, ya lo habíamos visto y lo habíamos compartido, pero no está de más recordarlo. La tradición sacerdotal nos invita a pensar en una secuencia ordenada, absolutamente lógica y detallista. Recuerden que los sacerdotes ordenaban absolutamente todo. Este Dios que se libera de la responsabilidad del mal en el mundo, porque todo lo que crea es bueno. Y más aún, cuando Dios crea al hombre, al último, dicen que es mucho más que bueno. En nuestra traducción literal sería un buenísimo. Dios cuando creó al hombre se zarpó. Realmente hizo algo impresionante. Por eso también está por sobre toda criatura de la creación. Dios crea a partir de su palabra, Dios crea a partir de su bondad, sin necesidad alguna y por pura gracia. La creación es un plan armónico, Dios bendice a todo lo creado y el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Fíjense, y no es un dato menor, que Dios pone justamente a las criaturas del universo para servir al hombre y no como estaba pensado en otras religiones simplemente para inmolarlas y sacrificarlas en honor a este Dios. Nosotros tenemos en el segundo relato a la tradición yavista que nos presenta a Dios con características humanas. En esta parte del Génesis podemos reflexionar también cuál es el origen del hombre y por qué existe el mal en el mundo. La respuesta es clara, ni más ni menos. El origen del hombre está en Dios, que fue creado para la felicidad. Y el mal existe justamente porque el hombre, echando y haciendo uso de su libertad, se aparta de Dios. Dios no da órdenes, Dios modela con sus propias manos e invita al hombre justamente a
seguirlo. Miren qué interesante esto, porque justamente es Dios el que nos invita a pensar y repensar nuestra libertad. Todo aquello que Él nos dice, todo aquello que Él nos invita a hacer es ni más ni menos que para encontrarlo y hacernos felices, para ser felices. La conciencia del pecado original nos invita a pensar que el pecado justamente está en la desobediencia. El pecado está justamente en querer ser como Dios, ni más ni menos. No importaba tanto si fue una manzana, si fue una pera o si fue otra fruta. De hecho, no se hace mención, sino que se dice simplemente el fruto prohibido. Pero este hombre, que sabe que podía llegar a ser como Dios, desobedece. Miren qué interesante, porque también hasta nuestros días, también nosotros queremos ser como Dios. Y también nosotros, echando riendas sueltas a la libertad, nos vamos alejando. Hasta acá dejamos por hoy. Hay mucho para rumiar, hay mucho para reflexionar, hay mucho para pensar. Los invito a que puedan hacer una lectura continua del libro del Génesis a partir del capítulo 12 con la historia de Abraham, y que puedan seguir avanzando en el libro del Génesis, por lo pronto hasta el capítulo 10, ¿sí? En esta primera instancia encontramos al pueblo de Israel en todo este proceso de salida. Los invito también, a partir del texto que les he reenviado de Dolores Alexandre, que puedan leer los capítulos 1, 2, 3 y 4. Esta historia es mi historia, tiene su introducción en las primeras páginas. En el capítulo 2 encontramos un pueblo en libertad, haciendo referencia ni más ni menos al pueblo de Israel. Huellas en el desierto, todo aquello que le ocurre al pueblo en el capítulo número 3, y en el capítulo número 4, una fe más allá de lo imposible, la historia de Abraham y Sara. Vuelvo a insistir, no lo tomen a esto como material obligatorio, pesado y que sí o sí tenemos que cumplirlo, sino también recordando que esta materia nos invita a pensar en la lectura orante de la palabra de Dios. Este libro nos va a ayudar, de la mano de Dolores Alexandre, a poder rezar con el Antiguo Testamento. Cualquier duda, cualquier consulta, quedo a su disposición, y muy pronto continuaremos con este proceso de aprendizaje, de conocimiento y también de lectura orante del fascinante mundo del Antiguo Testamento.